Ixtorix, suscríbete. La Guerra de Corinto o Guerra Corintia fue un conflicto de la antigua Grecia que transcurrió entre los años 395 y 387 a.C., en el que estaban involucrados en un bando Esparta y en el otro una coalición de 4 grandes estados, Tebas, Atenas, Corinto y Argos, que se conoció como el Sinedrón, el Consejo de Corinto. En realidad estas alianzas entre ellos tenían un carácter bilateral. El imperio aquemenida permanecía en la sombra sin participar de manera activa, pero subvencionando con oro primero a la alianza de Corintio y más tarde, cuando vio el riesgo de reconstrucción del imperio de Atenas, a la Liga de Peloponeso, liderada por Esparta. La causa inmediata de la guerra fue un conflicto local entre focidios y locrios, en la Grecia central, alentado por la facción tebana hostil a Esparta, pero la causa subyacente ha de encontrarse, como ya hiciera el anónimo historiador Orisinco, frente al filoespartano Jenofonte, en la hostilidad hacia Esparta provocada por la dominación unilateral que había ejercido en los 9 años que siguieron al final de la Guerra del Peloponeso. La guerra se llevó a cabo en 2 escenarios o frentes sucesivos, el primero en el istmo de Corintio, en la Grecia central, y el subsiguiente en el Egeo. En tierra, los espartanos impusieron en las batallas hoplíticas de Nemea y Coronea en el verano del 394 a.C., pero fueron incapaces de obtener ventajas estratégicas de dichas victorias, por lo que la guerra entró en una situación de punto muerto, de guerra de desgaste, en la que ambos bandos consumían recursos a través del pago de mercenarios. En el mar, la flota espartana fue aplastada en las cercanías de Cnido en agosto del 394 por una flota persa comandada por Conón, acontecimiento que puso fin a la hegemonía naval de Esparta. Aprovechando este hecho, Atenas lanzó varias campañas navales en los años posteriores de la guerra, reconquistando un número de islas que habían sido parte del antiguo imperio ateniense durante el siglo V a.C. Alarmados por estos éxitos atenienses, los persas dejaron de apoyar a los aliados y comenzaron a apoyar a Esparta. Este cambio de bando obligó a los aliados a buscar la paz de Altancidas, comúnmente conocida como la Paz del Rey, que se firmó en el 387, terminando así la guerra. Este tratado declaró que el imperio aquemenida controlaría toda Jonia y que las demás ciudades griegas serían independientes. Esparta debía ser garante de la paz, con el poder de hacer cumplir las cláusulas del tratado. Los efectos de la guerra, por tanto, fueron establecer la capacidad de Persia de interferir satisfactoriamente en la política griega y afirmar la posición hegemónica de Esparta en el sistema político griego. Acontecimientos que originaron la guerra. En la guerra del Peloponeso, que había terminado en el año 400, Esparta disfrutó del apoyo de casi todos los estados del territorio continental de la antigua Grecia, así como del imperio persa. Y tras los meses y años que siguieron a la guerra, una serie de polis del Egeo también habían caído bajo su control. Esta sólida base de apoyo, sin embargo, pronto se vio fragmentada tras la guerra. A pesar de la naturaleza de la victoria que se había producido gracias a la colaboración de los estados, Esparta fue la única que recibió el botín tomado de los estados derrotados y el pago de los tributos acordados, con lo que fue el imperio ateniense. Los aliados de Esparta se vieron todavía más alienados cuando en el 402 a.C. Esparta atacó y tomó Elis bajo su control, siendo esta una ciudad miembro de la Liga del Peloponeso, que se había enfrentado a Esparta durante el curso de la guerra. Corinto y Tebas se negaron a enviar tropas para ayudar a Esparta en su campaña contra Elis. Tebas y Corinto también rechazaron participar en la expedición espartana contra Jonia del año 398 a.C., llegando los tebanos incluso a interrumpir el sacrificio que el rey espartano Agesilao II intentó llevar a cabo en su territorio antes de partir. Sin embargo, a pesar de la ausencia de estos estados, Agesilao se enfrentó con éxito a los persas en Lidia, llegando a penetrar en tierra adentro hasta Sardes. El sátrapa Tisafernes fue ejecutado por su incapacidad de detener a Agesilao, y su reemplazo, Titraufes, pagó a los espartanos para que se dirigieran al norte, hacia la satrapía de Farnabazo. Agesilao lo hizo, pero a la vez empezó a preparar una flota naval de bastante tamaño. Incapaz de derrotar al ejército de Agesilao, Farnabazo decidió obligar a los espartanos a emprender la retirada mediante el ataque a las tierras continentales griegas. Envió a Tirmócrates de Rodas, un griego asiático, a distribuir dinero a las principales ciudades del continente para incitarlas a enfrentarse contra Esparta. Los tebanos, que ya habían demostrado su antipatía contra Esparta, se encargaron de comenzar la guerra. Primeros enfrentamientos. Los tebanos, que no deseaban en un primer momento desafiar a Esparta de forma directa, prefirieron una vía indirecta para comenzar la guerra.
apoyaron a sus aliados de Locrida, para que llevasen a cabo una recaudación de tributos en territorio que estaba a la vez reclamado por Locrida y Focida. En respuesta, los ciudadanos de Focida invadieron Locrida, que a su vez acudió a Tebas buscando apoyo. Los tebanos invadieron el territorio focio, que a su parte apeló a su aliado Esparta, quien se encontró por fin con la ansiada excusa para disciplinar a los tebanos. Esparta ordenó la movilización general, mientras que una embajada tebana fue enviada a Atenas en busca de apoyo. Los atenienses votaron ayudar a Tebas y se firmó una alianza perpetua entre Tebas y la Confederación Beocia. El plan espartano era movilizar dos ejércitos, uno bajo el mando de Lisandro y el otro dirigido por Pausanias, para que se encontrasen y atacasen la ciudad de Haliarto. Lisandro llegó antes que Pausania y logró persuadir a la ciudad de Orcómeno para que se rebelasen contra la Confederación Beocia, avanzando hacia Hilarto con sus propias fuerzas y una fuerza de orcomenios. Murió en la batalla de Hiliarto tras haber llevado sus tropas demasiado cerca de las murallas de la ciudad. La batalla terminó sin decantarse por ninguno de los dos bandos, con los espartanos sufriendo muchas bajas al comienzo para luego acabar derrotando a un grupo de tebanos que les perseguían hacia terreno más escarpado. Pausanias llegó un día tarde, acordó un alto el fuego y recuperó los cuerpos de los caídos espartanos, con los que volvió a Esparta. En Esparta se encontró con un juicio en el que se exigía su muerte, por lo que huyó a Tegea antes de que pudiera ser condenado. La alianza contra Esparta se expande. Tras estos acontecimientos, tanto los espartanos como sus oponentes se prepararon para los enfrentamientos más serios que vendrían. A finales del 395, Corinto y Argos entraron en la guerra del bando de Atenas y Tebas. Se formó un consejo en Corinto para dirigir los asuntos de esta alianza, y los aliados enviaron emisarios a una serie de polis menores recibiendo el apoyo de muchos de ellas. Alarmados por los acontecimientos, los espartanos prepararon un ejército contra esta nueva alianza y enviaron un mensajero a Argesilao ordenándole volver a Grecia. Las órdenes fueron mal acogidas por Argesilao, que buscaba una gran campaña asiática, pero se dio la vuelta y se dirigió a casa con sus tropas, cruzando el Helesponto y marchando a través de Tracia. Tras un breve enfrentamiento entre Tebas y Focida, en el que Tebas salió victoriosa, los aliados reunieron una gran armada en Corinto. Se envió una fuerza de gran tamaño desde Esparta para enfrentarse a ella. Las fuerzas se encontraron en el cauce seco del río Nemea, en territorio corintio, en donde los espartanos obtuvieron una victoria decisiva. Como suele ser habitual en las batallas entre ejércitos hoplitas, el flanco derecho de cada ejército resultó victorioso. Los espartanos derrotaron a los atenienses, mientras que los tebanos, argivos y corintos vencieron a los peloponesios que se les oponían. Los espartanos entonces atacaron y dieron muerte a un buen número de argivos, corintios y tebanos, que volvían de perseguir a sus oponentes. El ejército de la coalición perdió 2.800 hombres, mientras que los espartanos y sus aliados solo perdieron a 1.100. La siguiente acción militar de importancia tuvo lugar en el mar, en donde los aquemenidas y los espartanos habían reunido grandes flotas durante la campaña de Agesilaón en Asia. Gracias al reclutamiento de naves de las polis bajo su control, Agesilao había logrado un contingente de 120 trirremes, que puso al mando de su cuñado Pisístrato, quien no tenía experiencia naval. Los persas, por su parte, ya habían logrado reunir las flotas de Fenicia, Cilicia y Chipiriota bajo el mando del experimentado general ateniense Conón, que había conseguido apoderarse de Rodas en el 396 a.C. y convertirla en base naval. Las dos flotas se encontraron en Cnido en agosto del 394 a.C. Los espartanos lucharon bien, sobre todo aquellas naves cercanas a las de Pisandro, pero finalmente fueron superados. Hubo un gran número de naves hundidas o capturadas, y la flota espartana fue esencialmente barrida. Tras esta victoria, Conón y Farnibazo navegaron a lo largo de la costa de Jonia, expulsando a los gobernadores espartanos y a las guarniciones de las ciudades, aunque no lograron reducir las bases espartanas de Abisos y Sestos, que después prosiguieron hacia las Cicladas. Coronea. Para entonces el ejército de Argesilao había logrado rechazar los ataques tesalios, producidos mientras marchaba sobre su territorio, y había llegado a Beocia, en donde fue recibido por un ejército formado por varias polis contrarias a la alianza con Esparta. La fuerza asiática de Agesilao, compuesta principalmente por ilotas y veteranos mercenarios de los 10.000, fue incrementada por medio regimiento espartano de Orcómeno y otro medio regimiento que había sido transportado a través del Golfo de Corinto.
Los ejércitos se encontraron en Coronea y una vez más las alas izquierdas de ambos ejércitos resultaron victoriosos, con lo que los tebanos salieron triunfantes mientras el resto de aliados eran derrotados. Viendo que el resto de las fuerzas caían, los tebanos formaron para atravesar hasta el campamento. Agesilao se enfrentó a ellos y en la lucha murieron muchos tebanos, antes de que lograsen abrir una brecha para reunirse con los aliados. Tras la victoria, Agesilao partió por mar con su ejército y regresó a Esparta. Los eventos del año 394 a.C. situaron a Esparta con ventaja en la guerra terrestre, pero muy débiles en el mar. La coalición de estados había sido incapaz de derrotar a la falange espartana en el campo de batalla, pero había logrado mantener la fuerza de su alianza y habían impedido a los espartanos moverse a placer por la Grecia central. Los espartanos seguirían intentando los años siguientes derrotar a Corinto o a Argos, o dejarlas fuera de combate. Mientras tanto, los aliados buscaban preservar su frente unido contra Esparta, mientras que Atenas y Tebas tomaban ventaja en la preocupación de Esparta de aumentar su poder en las áreas que tradicionalmente había dominado. La ayuda persa, reconstrucción de Atenas y revuelta civil en Corinto. En el año 393, Conón y Farnabazo navegaron hasta la Grecia continental y se dedicaron a saquear la costa de Laconia y atacaron la isla de Cítera, en donde dejaron una guarnición. Suscríbete. Y a un gobernador ateniense. De ahí navegaron